De verdad, pues nos place estar con ustedes el día de hoy. Un verdadero placer. Vamos a disfrutar de este encuentro definitivamente. Pues el día de hoy tengo un gran placer de compartir con un compañero que conozco ya hace bastante tiempo, de verdad, a quien le tengo un gran aprecio, es un gran profesional, que es el doctor Luis Fernando Arévalo Viveros. Y brevemente voy a presentarlo, por favor, para que todos ustedes tengan la oportunidad de conocerlo. Él es profesor titular de la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander. Él es director del Grupo de Investigación, Cultura y Narración en Colombia, CUINACO, licenciado en Lenguas Modernas, inglés-francés, especialista en Pedagogía de la Lectura y la Escritura, magíster en Lingüística y Español y doctor en Lenguas, Literatura y Civilizaciones Románicas. El día de hoy, Luis Fernando, como ustedes pueden ver allí, nos va a hablar de un trabajo que ha desarrollado muy fuertemente a lo largo de varios años alrededor de la lectura y la escritura académicas para la diversidad cultural en la educación superior, una experiencia pedagógica y didáctica. Importante todo lo que nos va a señalar el día de hoy Luis Fernando, porque creo que nos va a ubicar muchísimo frente a lo que implica pensarnos la lectura y la escritura, sobre todo cuando estamos hablando de inclusión, estamos hablando de diversidad cultural, y creo que este va a ser un espacio muy enriquecedor justamente en el marco de lo que hemos denominado entre textos y didácticas, tener la oportunidad de darnos apertura a todos estos fenómenos del lenguaje, pero también pensándolo en relación con la multiculturalidad, con el hecho de que tenemos que pensarnos estos procesos como procesos que envuelven a múltiples contextos sociales, culturales, étnicos, que no podemos dejar de considerar. Entonces, sin más preámbulo, pues voy a darle la palabra a Luis Fernando, a quien nuevamente pues le agradezco en nombre de la Universidad Autónoma de Occidente, en nombre del Departamento del Lenguaje, pues que esté con nosotros el día de hoy, y de nuevo pues un verdadero placer de verdad volverlo a ver, tener la oportunidad de escucharlo y bueno, que todos podamos aquí gozar de este espacio. Y una vez Luis Fernando haga su intervención, pues bienvenidas las preguntas. Recuerden que las preguntas las podemos formular por el chat, o en un momento dado, si la ocasión lo permite, pues podemos abrir el micrófono y podemos en un momento dado hacer algún tipo de comentario. De igual manera, por el chat les va a llegar el formulario, por favor, para que lo puedan diligenciar con la asistencia del día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, pues le doy la palabra a Luis Fernando, y de nuevo, pues muchas gracias, Luis Fernando. No, a ti, eh, Andrés Fernando, muchas gracias por la presentación. Un gusto volver a saludarte y bueno, expresar mi agradecimiento a la profesora Claudia Roldán, a todo el equipo de profesores, al equipo administrativo de la Universidad Autónoma de Occidente, muy amables por esta invitación. Eh, que acepté con gusto desde el principio porque para mí es muy importante compartir con ustedes, interactuar, dialogar con ustedes acerca de esta experiencia que hemos vivido en la Universidad Industrial de Santander con la llegada de comunidades indígenas y pues que nos ha obligado a pensar este asunto de la lectura y la escritura académicas en la educación superior, pero cuando se construye un entorno de diversidad cultural, ¿no? Entonces, digamos que ahí se empiezan a generar unos nuevos desafíos para nuestras reflexiones y sobre todo para nuestras mediaciones didácticas. Entonces, muy amables por la invitación y espero pues que la charla genere un diálogo, que podamos interactuar sobre esta, como lo digo ahí, es una experiencia que quiero compartir con ustedes em, y pues sobre todo para recibir también sus aportes, sus inquietudes, sus recomendaciones, porque es una experiencia que se ha venido llevando a cabo, como lo decías, desde hace algunos años y queremos compartir. Bueno, entonces continuemos con la siguiente diapositiva.
Bien, les comento, esta es una experiencia que hemos desarrollado en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, desde hace ya, desde el 2017, estamos desarrollando esta experiencia y quiero hablarles un poco del entorno para que conozcamos qué es lo que hemos realizado. Para quienes no conocen, la Universidad Industrial de Santander es una universidad pública. Se puede decir que es la universidad pública más grande del nororiente colombiano. En la actualidad tiene 20.551 estudiantes matriculados. Entonces es una institución pues con un número significativo de estudiantes y con una infraestructura importante para el desarrollo de las actividades docentes, investigativas y de extensión. En el 2017 acontece algo bien interesante y podría decirse curioso, y es que se graduó un indígena de la comunidad Inga, ¿sí? La comunidad Inga es una comunidad indígena del sur de Colombia. Este estudiante venía del resguardo indígena de Aponte, Nariño, ¿sí? Que si lo vemos ahí en el mapa, en línea recta son más o menos 1.117 kilómetros de distancia entre Bucaramanga y ese resguardo. En línea recta, por supuesto, la distancia es mucho mayor. Yo calculo que son más o menos 1.600 kilómetros. Si ya traducimos esta distancia pues en las vías, en lo que hay que recorrer de Bucaramanga al resguardo. Y la noticia del grado de este estudiante pues se convirtió en todo un evento pues totalmente extraordinario, novedoso en la universidad, ¿no? De hecho, algunos de los titulares, o sea, voy a leer aquí un titular de prensa dice, por primera vez en 69 años la UIS gradúa al primer indígena, ¿sí? Digamos que para quienes somos del sur de Colombia, este tipo de titulares y este tipo de noticias, pues nos sorprenden un poco porque uno dice, bueno, son universidades que entonces no han tenido una trayectoria, un contacto con esa diversidad cultural que tenemos en el país, diversidad étnica y cultural, como sí lo vivimos en el sur de Colombia, ¿no? Digamos, en el Cauca, en el Valle del Cauca, en Nariño y en las universidades del sur de Colombia es una cotidianidad tener estudiantes indígenas que se gradúen de diferentes campos, mientras que acá pues se daba esa noticia como una gran novedad, ¿sí? Y además el ingreso, bueno, entonces me di a la tarea de consultar un poco digamos, el porqué de esa noticia tan novedosa en el entorno y conocí a la persona que se graduó, conocí al estudiante y él ya me comentó también incluso de toda la historia de por qué llegó desde Nariño, desde Aponte Nariño a Bucaramanga y a la UIS. Eh, y dentro de toda esa experiencia, de ese traslado tan grande, estuvo incluso un litigio con la UIS por el acceso al cupo especial. Es decir, él finalmente solicitó el cupo especial y en la institución no se conocía, por ejemplo, que existía esa posibilidad legal de ingresar a través de cupo especial. Y él tuvo un litigio con la misma universidad para poder ingresar y por supuesto, pues finalmente amparado en nuestras leyes, digamos, pudo ingresar a través de ese cupo especial. Entonces, eso también dejaba ver un poco cómo en el entorno, pues no se conocía ni siquiera estos elementos reglamentarios para las universidades públicas que asignan unos cupos especiales para indígenas y bueno, para otros grupos culturales del país. Em, entonces, a partir del 2017 empieza a desarrollarse esta experiencia que se convierte, como lo digo aquí en esta diapositiva, en todo un desafío cultural, porque después del grado de este estudiante empiezan a llegar más personas de esta comunidad indígena a la universidad, empiezan a ingresar a través del cupo especial, ¿sí? A diferentes carreras y se convierte en un gran desafío cultural, no solamente para ellos, por toda la distancia, por todo el traslado, por todo el cambio cultural que tenían que vivir,
sino también para la misma institución, ¿sí? Que tuvo que empezar entonces a mirar eh, este fenómeno que estaba ocurriendo y que no había acontecido antes en la universidad. Entonces fue muy interesante. Todo esto se volvió pues como lo digo ahí, un desafío cultural para todos. Y además porque la región de Bucaramanga específicamente históricamente, pues no ha tenido un contacto con comunidades indígenas. Digamos que hay una historia polémica de lo que ocurrió con los indígenas en esta zona del país, que en algún momento pues fueron desaparecidos totalmente. Si hoy en día se puede decir que no hay comunidades nativas, ¿sí? En Santander, ¿sí? Han ido llegando progresivamente. Entonces, eh, esto hacía también difícil la experiencia, ¿sí? eh, para quienes estábamos viviendo la llegada de esta comunidad. Bien, entonces, pues ahí viene ese primer momento interesante que es ese contacto que se empieza a vivir progresivo con esta comunidad inga. Continuemos con la siguiente diapositiva. Bien, eh, empiezan a llegar los estudiantes de la comunidad. Hemos tenido progresivamente desde el 2017 un promedio de 15, 20, 30. Hoy en día, por ejemplo, ya hay 48 estudiantes indígenas. No todos ya de la comunidad inga, han empezado a llegar de otras comunidades. Y pues la vicerrectoría académica de la UIS se pone en contacto con nuestro grupo de investigación, ¿sí? Con el grupo de investigación Cultura y Narración en Colombia, para proponernos, ¿sí? Estudiar este caso que se estaba presentando y sobre todo porque la vicerrectoría académica tiene un programa que se llama, o un sistema, perdón, el Sistema de Excelencia Académica, que es un sistema de apoyo permanente a los estudiantes en unas dimensiones, en diferentes dimensiones, en una dimensión académica, biopsicosocial, cognitiva y socioeconómica. Y también recientemente nosotros a través de este sistema de apoyo a la excelencia académica creamos algo que se llama SEA Lenguaje, que es toda una oferta académica transversal al currículo de la universidad orientada a potenciar, a fortalecer competencias con el lenguaje y especialmente a todo lo que tiene que ver con la lectura, la escritura, la oralidad en los espacios académicos para el desarrollo pues del aprendizaje. Y en este espacio tenemos una oferta de formación, por ejemplo, tenemos cursos introductorios para la lectura académica, tenemos formación y acompañamiento para trabajos de grado, un diplomado orientado también a los profesores para que medien la lectura, la escritura y la oralidad en las aulas. Y dentro de esta oferta del SEA Lenguaje, del Sistema de Excelencia Académica Lenguaje, creamos un curso de lectura y escritura académicas para la diversidad cultural en la educación superior, un curso orientado precisamente a acompañar a esta población que estaba llegando, ¿sí? Y como lo dije hace un momento, especialmente a esta población de la comunidad inga. Este curso se fundamentó especialmente, pues ustedes saben que para proponer un curso en las universidades se requiere todo un proceso administrativo. Lo fundamentamos en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 1381 de 2010 de reconocimiento, protección y desarrollo de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia. Y ese curso pues tuvo esos objetivos que ustedes pueden leer en la diapositiva, donde resalto especialmente el primero, que era un curso especialmente orientado a a proponer diálogos interculturales sobre la lectura y la escritura en la universidad
para aprovechar las posibilidades epistémicas de leer, escribir y construir conocimientos de forma colectiva. Es decir, era un curso que buscaba ante todo con esta comunidad, buscaba el diálogo, ¿sí? Es decir, desde el principio no se consideró que esta comunidad pues tuviera, no sé, competencias menos desarrolladas que los otros estudiantes, sino que necesitábamos ante todo conocer, ¿sí? Cuál era su perspectiva sobre la lectura, sobre la escritura, sobre la oralidad en la universidad, sobre sus proyectos con la formación profesional en la UIS, desde su cultura, ¿sí? Desde sus formas de vida. Entonces, digamos que no era un típico curso, pues, con clases magistrales, con unos contenidos totalmente específicos, ¿sí? Respecto a la lectura, la escritura y la oralidad, sino ante todo era un espacio académico o es un espacio académico para el diálogo con esta comunidad. Em, Sigamos a a la la otra diapositiva. Bien. Entonces el curso tuvo un ingreso voluntario, o sea, se convocó a los estudiantes para participar en este curso de manera, ellos podían ingresar de manera voluntaria. El curso se ha desarrollado desde el 2017 al 2019 en 5 versiones, ¿sí? Eh, con una duración de 4 horas semanales de reunión, ¿sí? Hasta el momento han participado una población de 20 estudiantes, mujeres de la comunidad indígena Inga, pertenecientes a diferentes programas de la licenciatura en Español y Literatura, del programa de Historia y Archivística, del programa de Microbiología y Bioanálisis, de Nutrición y Dietética, de Ingeniería Industrial, de Filosofía y de Derecho. Estudiantes pertenecientes desde el primer semestre al 10.º semestre, es decir, las diferentes personas que han participado hasta el momento en este curso han estado en diferentes semestres y hacen parte de esos programas que acabo de mencionar. Ahora, resalto aquí varias cosas de este entorno de la experiencia. Primero, pues que esto ha sido muy importante en la oferta que hemos tenido en el SEA Lenguaje, y es que estos cursos siempre tienen ingreso voluntario, nunca es obligatorio, no tiene calificaciones, ¿sí? Las personas que participan en estos cursos las mueve el deseo de aprender, ¿sí? Y eso que me parece que ha sido una experiencia muy interesante porque la deserción en los cursos ha sido muy baja, ¿sí? Entonces, genera unas dinámicas distintas del aprendizaje. Eso lo destaco. Destaco también mm, que la población de estudiantes, en este caso con la comunidad indígena, si se dan cuenta, estamos hablando de 20 estudiantes en ese periodo, es decir, no siempre han existido, han llegado a los 20, sino que pues a veces llegan 3, 4, 5 estudiantes de la comunidad. eh, y son mujeres, y son mujeres. Eso me parece un detalle interesante porque eh, a pesar de que han llegado también hombres de la comunidad Inga, los hombres han tenido una actitud distinta frente al aprendizaje en la universidad e incluso a todo ese traslado, ¿sí? A todos esos desafíos culturales de los que hablé hace un momento. Tanto así que algunos hombres de la comunidad pues se han retirado de la universidad, han vuelto a a su resguardo. Mientras que las mujeres han sido muy estables, hoy en día ya algunas graduadas, incluso posgraduadas, y una de ellas ya es profesora de la Escuela de Idiomas de la UIS. Entonces, digamos, lo que hemos percibido con esta experiencia es que definitivamente las mujeres son mucho más resistentes al cambio, al menos en esta experiencia, ¿sí? Y a a esos desafíos que implica, pues, no solamente el traslado espacial, sino también empezar en el espacio de de la formación de la educación superior.
Y pues por esa razón, casi que el 100% de las personas que han participado hasta el momento en este curso con esta comunidad indígena han sido mujeres, ¿sí? Entonces, eso es para destacar. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, este curso tiene una base teórica, por supuesto. O sea, hemos construido toda una fundamentación para el desarrollo académico de este curso, donde la perspectiva sobre la interculturalidad crítica es la base, ¿sí? Es el centro. Nos basamos en la propuesta de Catherine Balch y de Eric Landowski, ¿sí? Sobre la interculturalidad, pero también sobre la comunicación y sobre la interacción. Sí, en esta experiencia pedagógica y didáctica con esta comunidad hemos entendido la interculturalidad de la siguiente manera, y aquí nos basamos en Catherine Walsh, que afirma el contacto, intercambio entre culturas en términos equitativos, así se piensa la interculturalidad como un contacto, un intercambio entre culturas en términos equitativos, en condiciones de igualdad, ¿sí? Tal contacto, intercambio no deben ser pensados simplemente en términos étnicos, sino a partir de la relación, comunicación y aprendizaje permanentes entre personas, grupos, conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades distintas, orientados a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos y colectivos por encima de sus diferencias culturales y sociales. Entonces, digamos que a partir de esa definición que nos da Catherine Walsh sobre la interculturalidad, destacamos este proceso o destacamos en ese proceso dos conceptos, el de relación y el de comunicación, y ahí es donde encontramos el planteamiento de Eric Landowski desde la sociosemiótica, porque pues este contacto intercultural es ante todo un contacto eh, que implica pues unas interacciones arriesgadas, como le llama Eric Landowski, en el sentido de hay una negociación de identidades permanente, ¿sí? La presencia del otro siempre va a generar un desafío, ¿sí? El contacto con la alteridad siempre va a producir unos desafíos. Y entonces el planteamiento de Landowski sobre lo que implica la comunicación, sobre lo que implica la interacción y sobre todo cuando se encuentran culturas distintas, pues es muy interesante, ¿sí? Eric Landowski nos habla o hace una reflexión semiótica sobre esos desafíos que implican los contactos con la alteridad, la crisis y desajuste de la identidad, así los denomina Landowski, y pues que implica unos ajustes y reajustes permanentes. Y creo que así empezamos a pensar el contacto que implicaba para nosotros y para ellos, para la comunidad Inga, el llegar a la Universidad Industrial de Santander y como lo dije, el llegar a una región donde el contacto con comunidades indígenas pues ha sido muy escaso, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, este enfoque sobre la interculturalidad crítica, pues ha sido también compatible con lo que pensamos sobre la lectura y la escritura académicas, ¿sí? Sobre la pedagogía, sobre la didáctica. Sobre la lectura y la escritura académicas, pues nos hemos basado en referentes ya bastante conocidos y desarrollados, como por ejemplo los planteamientos de Paula Carlino, de la profesora María Cristina Martínez, entendida pues la lectura y la escritura académicas como dos procesos complejos, distintos, interactivos de significación, con características particulares en las culturas, campos y prácticas académicas y entendemos también que la problemática de la alfabetización universitaria no es solo un aspecto aislado, ¿sí? Que se pueda solucionar con un curso intensivo de redacción, como lo plantea pues Andrea Torres Perdigón, basándose en François Rastier, sino que estas problemáticas de la alfabetización universitaria se relacionan con dificultades relacionadas con el aprendizaje en general y con el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico, y a eso, y ahora le sumamos también con desafíos, pues,
para el encuentro entre culturas que se da en la universidad. También la base pedagógica didáctica de esta experiencia estaba especialmente en autores como Luis Knott, en las pedagogías del conocimiento, en el modelo interestructurante y dialógico o dialogante de las relaciones pedagógicas y didácticas, y también en la perspectiva de Edith Lidwin sobre las configuraciones didácticas que pues nos indica que los procesos de enseñanza y aprendizaje se fundan en el diálogo, la comunicación, la reflexión, la explicación y el contacto con las realidades, ¿sí? Y sobre todo eso, ¿no? Digamos, las experiencias de contacto, y aquí volvemos al asunto de la interacción y de los desafíos de la interacción. Entonces, a grandes rasgos, esas fueron las bases teóricas para el desarrollo académico de este curso y en general, pues, de toda la experiencia vivida con esta comunidad. ¿Sí? Continuemos. La siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿cómo se desarrolló? ¿Cómo se ha venido desarrollando la experiencia? ¿Cómo ha sido la metodología de desarrollo de la experiencia? La hemos desarrollado ante todo a través de talleres y de coloquios, ¿sí? Talleres de lectura y escritura académicas, teniendo en cuenta las necesidades específicas de esta población, de acuerdo pues con los programas académicos que estas personas desarrollan. Entonces eso nos ha implicado orientar, por ejemplo, géneros textuales específicos como resúmenes, informes, infografías, diapositivas, proyectos, ¿sí? Entonces digamos que siempre ha sido una experiencia muy concreta respecto a las necesidades particulares y que están viviendo los estudiantes en el momento, y para que se viva también una experiencia concreta, real, ¿sí? De producción de textos con la misma comunidad que fundó en la UIS el Cabildo Indígena Universitario de la universidad. Se organizó y se hizo toda la gestión para realizar la primera minga de saberes ancestrales, ¿sí? Esta fue una experiencia muy bonita que surge también, digamos, de este curso, porque ellos elaboraron, escribieron todo el proyecto, hicieron toda la gestión en la universidad para lograr patrocinios, bueno, para lograr todos los espacios, ¿sí? Para el desarrollo de esta primera minga. Y pues eso les implicaba un proceso de lectura, un proceso de escritura permanente, de interacción oral, de empezar también a relacionarse con directivos de la universidad, con colegas. Digamos, les implicó también conocer la universidad, porque cuando estas personas iban llegando a la institución, pues se sentían un poco intimidadas, no era fácil por lo que les decía, no solo por el cambio cultural, sino también porque pasaban de un entorno rural a un entorno urbano, ¿sí? Eh, y eso pues los intimidaba un poco, y a través de este proyecto, de gestionar este proyecto, pues también fueron apropiándose de este nuevo espacio en sus vidas, ¿no? Digamos que es algo así como una nueva, la construcción de un nuevo territorio en la UIS para ellos, ¿ya? Entonces se organizaron la primera y la segunda mingas de saberes ancestrales de estudiantes indígenas universitarios de Colombia en el 2018 y en el 2019. Tuvimos la asistencia de muchas comunidades indígenas en la UIS, y eso también fue un gran acontecimiento, pues como les decía, en un entorno donde hay poco contacto, y pues para fortuna de nosotros tuvimos la posibilidad de compartir con comunidades, por ejemplo, que vinieron de la costa atlántica, de los llanos orientales, del centro de Colombia, y eso hace parte pues del desarrollo también, sobre todo escritural, ¿no? Digamos que se ha vivido con este grupo. A grandes rasgos esa ha sido la metodología que se ha seguido. Los coloquios han sido fundamentales, es decir, los espacios de reunión, ¿sí? Unos espacios de reunión para hablar sobre las experiencias de oralidad, de lectura y escritura en los territorios, en este caso en el territorio Inga y en la universidad, para hacer procesos de contraste, procesos de comparación, ¿sí? También de diferenciación de cómo se llevan a cabo esas experiencias con el lenguaje en cada uno de esos espacios, y también para ir logrando pues confianza sobre todo, ¿sí?
Bien, continuemos, por favor. Vamos a hablar entonces de algunos resultados que me parecen relevantes de esta experiencia, ¿sí? El primero tiene que ver sobre cómo se ha configurado la mediación didáctica en la experiencia, ¿sí? Aquí hay algo bien importante a tener en cuenta. Primero, en esta interacción con la comunidad indígena Inga ha sido fundamental el conocimiento del mediador, ¿sí? He tenido la oportunidad de ser el mediador eh, en este curso y en este espacio académico, el conocimiento de la cultura, y estoy hablando de la cultura Inga, ¿sí? Pues debido a que yo soy del sur de Colombia, específicamente del Cauca, pues, pero también con parientes en Nariño, he tenido la posibilidad de conocer el territorio, de conocer muy bien las características culturales de esta comunidad Inga, y eso ha sido fundamental para esta interacción, para esta experiencia, porque aquí también agrego algo. En algún momento yo no pude orientar el proceso pedagógico y didáctico con la comunidad y entonces otros profesores se encargaron de la mediación y el resultado fue distinto, ¿sí? Digamos, la interacción no fue la mejor, ¿sí? Hubo un distanciamiento y básicamente, pues se lo atribuimos precisamente al poco conocimiento que tenían los profesores, a pesar digamos, de su buena intención, de su formación en procesos pedagógicos y didácticos de lectura y escritura. A pesar de ello, pues hubo una distancia entre la comunidad y ellos, y sobre todo se lo atribuimos precisamente a el desconocimiento de los maestros de la cultura, ¿sí? Y en este caso de la cultura inca. Eh, entonces, digamos que esta interacción con la comunidad, como les decía, implica para ellos una crisis de identidad en doble sentido, ¿sí? Una por el traslado espacial tan fuerte y cultural, y lo otro, pues porque el mismo ingreso a la educación superior también, como lo dice Paula Carlino, es todo un desafío identitario para el que llega por primera vez a la universidad. Entonces, digamos que aquí se constituye una crisis identitaria en ese doble sentido y eso genera pues una sensibilidad muy fuerte en ellos, ¿no? Digamos, especialmente una disforia representativa en ellos, que si el profesor es capaz de entender desde esa cultura, ¿sí? Esa crisis identitaria, pues es posible generar un ajuste de identidades, ¿no? Un ajuste de identidades por parte del profesor, reconociendo, en este caso, esas dificultades que está viviendo esta comunidad, ¿sí? Por el traslado y por los desafíos de la educación superior. Y si se reconoce, pues entonces se empiezan a despertar sobre todo unas afectividades que son centrales y especialmente dentro de todas esas afectividades destaco la pasión de la confianza. Es decir, a mí me parece que fue trascendental construir ese nexo de confianza entre profesor-estudiantes de esta comunidad Inga, em, porque ese nexo de confianza permitía hablar de todas esas dificultades que se estaban viviendo, reflexionar sobre esas dificultades que estaban viviendo los estudiantes. Em, Había confianza para preguntar, ¿sí? Confianza para comparar, incluso para decirle, no, mire, si en el resguardo pasa esto, pues aquí también pasa lo siguiente. O yo también fui como docente una persona que tuvo que trasladarse del sur del país al norte, donde hay estas diferencias, por ejemplo, culturales. Eh, y finalmente esa relación de confianza permitió el diálogo, ¿sí? Permitió el diálogo y eso fue trascendental en esta experiencia. A esto le llamamos pues ese ajuste, precisamente ajuste identitario entre quien media y entre quien aprende, ¿sí?
creo que fue clave sobre todo para eso, para construir esa afectividad tan necesaria en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Continuemos. La siguiente diapositiva. Bien, entonces, a partir de esa confianza que se generó, pues podemos observar algunas fortalezas, la identificación de ciertas fortalezas de aprendizaje, como las siguientes. Por ejemplo, esta comunidad se rige por lo que ellos denominan unos principios de vida y un mandato integral de vida indígena inga, ¿sí? Los principios son mana sisai, no robar, mana yuyai, no mentir, mana quillay, no ser perezoso, ayikai, ser digno. Es algo así como su constitución, ¿sí? Y que son, como se pueden dar cuenta, unos principios muy básicos que rigen su forma de vida, muy interesantes además. Y esto se convirtió en una fortaleza significativa, estos principios, estos mandatos integrales de vida indígena inga, se convirtieron en un factor fundamental para el proceso de aprendizaje de estas personas, porque siempre tienen una disposición, ¿sí? Por ejemplo, miren ese principio, ¿no? No ser perezoso, ser digno, sino mentir. Entonces, eso los impulsa pues a ser muy responsables con su proceso académico, ¿sí? Ellos, a pesar de que tienen que hacer unos esfuerzos representativos, ¿no? Para financiarse sus estudios en este nuevo espacio, siempre cumplen, ¿sí? O si en algún momento tienen alguna dificultad para no cumplir, digamos, para no realizar una actividad, pues sencillamente no generan una disculpa, sino que lo dicen, ¿no? Guiados por ese principio de no mentir, explícitamente lo expresan. Entonces, definitivamente, si comparamos el desempeño, ¿no? En el proceso de aprendizaje con lo que podríamos llamar un estudiante regular, ¿sí? Un estudiante, pues, de los que no pertenezca a una comunidad indígena como esta, pues es un comportamiento muy distinto, ¿sí? Por la disposición. O sea, este mandato integral de vida y estos principios generan una disposición y una actitud muy distinta respecto al aprendizaje, eh, lo que hace que el proceso de aprendizaje sea bastante efectivo, ¿sí? Digamos, muy significativo, por esos valores culturales que se mueven, ¿no? En su desempeño académico. También es importante resaltar como fortaleza del proceso de aprendizaje de estas personas el trabajo colaborativo. Hay un nexo identitario entre ellos muy fuerte, ¿sí? Entonces, que los lleva a hacer un trabajo colaborativo permanente, se apoyan de forma mutua. Y hay algo también que para destacar y es que el deseo particular, por ejemplo, de profesionalizarse, de aprender en la universidad, siempre está ligado a un proyecto comunitario y de conservación de su cultura. Sí, eso también los distingue pues de los demás estudiantes. Pues ustedes bien saben que en nuestro grupo cultural pues mayoritario que podríamos, no sé, denominar como mestizos, prima a veces la individualidad, digamos, ese interés particular de formarse en la universidad, profesionalizarse para tener unos beneficios pues particulares y tal vez de mi entorno más cercano, pero en este caso el deseo particular se mezcla con proyectos comunitarios y especialmente con la conservación de la cultura, teniendo en cuenta que estos son grupos pues ya también bastante reducidos de personas y ellos buscan precisamente una conservación cultural, ampliar pues eh, o fortalecer pues su comunidad. Entonces, eso también genera una actitud distinta frente al aprendizaje, ¿sí? Bien, siguiente diapositiva. Eh, Otras fortalezas del proceso de aprendizaje de estas personas han sido los aportes culturales a los campos académicos en la universidad. Es evidente que la manera de ver el mundo,
¿sí? El enfoque de ver el mundo desde estas comunidades enriquece lo que se hace en la misma universidad y debido, como les decía, a la integración que se logró entre la comunidad inga, entre el cabildo indígena y todo el entorno universitario, ellos han empezado a participar en diferentes iniciativas de la misma universidad, ¿sí? Que han llevado a un reconocimiento de la diversidad cultural y a fortalecer la interculturalidad en la misma institución. O sea, el impacto de la presencia de estas personas en la institución ha sido significativo, ¿sí? Y el impacto de este espacio académico para reflexionar sobre la relación comunidad Inga-Universidad ha sido trascendente porque han empezado a participar y a aportar en iniciativas que recientemente se han desarrollado en la universidad. Por ejemplo, la universidad recientemente aprobó una política de culturas, ¿sí? A través del Acuerdo 017 del 24 de mayo del 2021. Sí, está recién aprobada esta política de culturas en la UIS. Ya se empieza, ya está construida, está en trámite una política para el plurilingüismo y la interculturalidad en la UIS. Eh, se propuso y se aprobó y ya se está desarrollando una asignatura electiva para todos los programas de la UIS que se llama de lenguas nativas. Y precisamente una persona, una licenciada en español y literatura de la Escuela de Idiomas de la UIS, es la encargada en la actualidad de orientar este curso que ya está en funcionamiento, el curso de lenguas nativas. Ella fue una de las personas que ha liderado también el desarrollo de este espacio académico del curso de lectura y escritura académicas para la diversidad cultural. Entonces, como se pueden dar cuenta, empieza a tener, digamos, una experiencia de un curso, de un espacio académico, empieza a tener una trascendencia, empieza a ampliarse a toda una institución, ¿sí? Otra fortaleza de este proceso de aprendizaje ha sido el conocimiento y el uso del español de estas personas. Aquí destaco que muchas de las personas que han participado en este curso y de la comunidad no son totalmente bilingües, solo algunas son bilingües, es decir, algunas manejan la comunidad inga y el español, otras solamente utilizan el español. Entonces, digamos que ahí hay una fortaleza, especialmente para la lectura y la escritura académicas en español. Y apenas ahora también empezamos a mirar la proyección de la lectura y la escritura académicas en lengua inga, ¿sí? Que también nos parece importante generar ese espacio para la proyección y la revitalización de la lengua inga. Y otra fortaleza son las concepciones que tenían estas personas sobre la lectura, la escritura y la formación académica que las reconocen como una necesidad para el desarrollo pues, comunitario. ¿Sí? Continuemos con la siguiente diapositiva. Bien, todo no ha sido fortalezas, por supuesto en toda experiencia pedagógica y didáctica hay dificultades para los procesos de enseñanza y aprendizaje y yo creo que una dificultad fuerte, pues es la que ya he referido, que ha sido el traslado de un espacio a otro, ¿sí? Y sobre todo, pues porque Bucaramanga es una ciudad con poca diversidad étnica, lingüística y cultural, ¿sí? Ese cambio de entorno académico y escolar ha sido bien difícil, tanto eh, para ellas, para las personas que han participado como estudiantes, como para nosotros. Sí, otro elemento que dificulta el proceso es la formación de los profesores de la UIS, ¿sí? Para el desarrollo de prácticas pedagógicas inclusivas y que consideren la diversidad étnica y cultural del país. Digamos que estas personas, como lo mencioné hace un momento, pertenecen a diferentes programas académicos y pues muchos profesores se enfrentaban por primera vez a este tipo de población. Entonces, digamos que la formación frente a qué hacer en estos casos era escasa o nula, ¿sí? Y se puede decir que el tema de la inclusión, ¿sí? No es muy reciente, ¿sí? Y apenas pues está empezando a trabajar en la universidad.
Lo mismo pasa con la formación de los profesores de la UIS para la orientación de los procesos de lectura y escritura en los campus específicos. Bueno, aquí ya hay unos avances. Nosotros, como les dije hace un momento, tenemos un diplomado permanente que forma a profesores de distintas áreas para mediar los procesos de lectura, de escritura y de oralidad. Pero pues eso es un proceso a largo plazo, ¿sí? Son más de 2.000 profesores, entonces poco a poco se ha ido logrando un impacto, pero es evidente que esto todavía sigue siendo una dificultad, no solo para los estudiantes indígenas, sino en general para toda la población estudiantil de la universidad, digamos, la forma como se acompañan los procesos de lectura, donde uno encuentra, por ejemplo, de lectura, escritura y de oralidad, donde uno encuentra dificultades como por ejemplo el volumen de lecturas que a veces se maneja, la falta de claridad en las instrucciones, la ausencia de criterios de evaluación, ¿no? Para evaluar la lectura o la escritura o la misma oralidad. Entonces, digamos que esto se convierte en una dificultad tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje de esta población. Siguiente diapositiva. Y también unas dificultades relacionadas con las prácticas de lectura y escritura de estas personas, ¿no? Una gran dificultad es el nexo con la oralidad. Ustedes saben que pues en estas comunidades indígenas la oralidad es muy importante y hay un nexo muy fuerte pues con la tradición oral. Y pues la adaptación entonces a esa cultura escrita, especialmente se vuelve compleja porque de todas maneras la educación básica y media que ellos tienen en sus resguardos está muy en relación con sus costumbres, con su cultura y por lo tanto guarda ese nexo fuerte con la oralidad y cuando llegan a la universidad las exigencias, estas nuevas exigencias de escritura especialmente, pues se convierten en todo un reto, ¿no? Entonces ahí hay una gran dificultad para ellos. El tiempo dedicado a la lectura y la escritura, muchos de ellos en ese traslado tienen que financiar sus estudios, digamos, las condiciones económicas no son fáciles también para ese traslado y para mantenerse acá en la universidad, a pesar de que la universidad le pues brinda unas garantías, no solamente con estos espacios académicos, sino también con los espacios de comedores, de ciertos apoyos económicos, por ejemplo, a través de auxiliaturas para estos grupos. Pero de todas maneras eso no es suficiente, ellos tienen que financiarse, tienen compromisos laborales, algunos elaboran artesanías también para poder sobrevivir y eso les disminuye, por supuesto, el tiempo que tienen que dedicar pues a las exigencias de lectura y escritura de la universidad, ¿sí? Em, Otra dificultad también que se ha encontrado es que pues no conocen estrategias para la lectura y la escritura académicas. Eso pues yo creo que también es una dificultad no solamente de estas comunidades indígenas, sino en general del estudiante universitario. La adaptación pues al rigor, a las características de la lectura y la escritura académicas, la tendencia a leer sobre las preferencias cotidianas y de la cultura se convierte en algún momento en un obstáculo, ¿sí? Porque, digamos, lo que identificábamos es que a veces se evitaba algunos compromisos de lectura y de escritura dentro de sus campos de conocimiento por tener esa tendencia a dejarse llevar pues por las preferencias de lectura, digamos, por esos gustos particulares que tienen respecto pues a su cultura. Y también otra dificultad que se identificó es, por supuesto, la apropiación de esos nuevos géneros textuales, ¿sí? Que hacen parte de los campos de conocimiento de la formación profesional, ¿no? Digamos que eso también es una dificultad transversal que va más allá pues de la diversidad étnica y que obedece precisamente al proceso de aprendizaje que se vive en la universidad, que es apropiar estos discursos académicos a través de textos especializados propios de cada campo de conocimiento. En general, pues esas han sido unas dificultades que hemos encontrado para la mediación con esta comunidad y pues en general esa es la experiencia que hemos desarrollado
Hace un momento les comentaba que el curso se desarrolló en el lapso entre 2017 y 2019, pero ya nos reunimos de nuevo con el Cabildo para ver si retomamos este espacio y sobre todo para empezar a formalizar esta experiencia en un proyecto de investigación formal, ¿sí? Eh, para empezar a generar ya publicaciones y una trascendencia más amplia de este contacto tan interesante que hemos tenido con la comunidad Inga y que ha llevado, me parece a mí, a toda una transformación de algunas dinámicas de enseñanza y de aprendizaje en una institución grande, ¿no? Como les decía, de más de 20.000 estudiantes, pero donde no se había dado pues este tipo de experiencias. Con esto termino y pues para que demos paso al diálogo. Muchas gracias. Bueno, Luis Fernando, no, pues de verdad muchísimas gracias por tu presentación, muy clara, diría yo, a propósito, digamos, de todo este, pues esta experiencia que ustedes han vivido, que se ha recorrido y tanto las desafíos como las tensiones. Digamos que Ujú. aquí nos estamos dando cuenta de todo lo que ha implicado esa experiencia para ustedes y por supuesto que en ese trasegar, en ese recorrido, pues hay aprendizajes de todo tipo, justamente en cómo, por ejemplo, abordar todo este fenómeno que es complejo, como es pensar, digamos, en la inclusión cultural, pensar en cómo generar un diálogo intercultural con otras personas de otras comunidades y ese, por supuesto, es un desafío para todas las instituciones, porque creo que cuando estamos hablando ahorita de la inclusión, de la multiculturalidad, de ese proceso en el cual tenemos que, más que vernos como, digamos, una cultura sobre otra, sino como un diálogo intercultural, un diálogo entre saberes, ambos válidos, ambos, digamos, significativos, pues definitivamente allí hay un reto para las universidades, sobre todo porque han sido sitios donde de pronto se genera como cierta hegemonía del conocimiento y esos otros saberes pues a veces quedan desplazados o quedan minusvalorados y bueno, la idea es hacer una transformación justamente de ello. Bueno, voy a pasar como a leer comentarios y a dar la palabra a algunas personas. En principio, la profesora María Clara dice que interesante porque ese diálogo permite el empoderamiento de esos chicos indígenas que ahora habitan un lugar de seguro, un lugar que de seguro les resulta ajeno y además una oportunidad de reflexión para los otros estudiantes sobre la validez de otras variedades de lenguaje. Eh, por aquí tenemos una preguntita, perdón, tengo un aporte y ya le doy la palabra a Beatriz, que dice, muy valiosa la experiencia, ofrece aportes para pensar la lectura y la escritura académica, se ha identificado, esta es la pregunta, ¿se ha identificado si se dan procesos de aculturación en los estudiantes y en qué nivel? Esa es la pregunta. Sí, esa pregunta es interesantísima, ¿no? Porque precisamente lo estamos reflexionando en este momento con el Cabildo Indígena y con el mismo grupo, porque digamos el proceso ha continuado. O sea, el curso tuvo una formalidad y ha tenido una formalidad porque pues finalmente, como ustedes saben, un curso requiere pues de unos procesos administrativos para ser reconocido por la misma universidad. Pero además de esa formalidad, el curso ha trascendido, digamos, se convirtió ya en un espacio permanente que incluso va por fuera eh, de esa formalidad. Y estamos viendo cómo este traslado de la comunidad Inga, la UIS y la formación en la misma UIS, pues ha generado un impacto en esta comunidad, pero especialmente un impacto, especialmente en los estudiantes hombres, ¿sí? De la comunidad Inga, que algunos de ellos, por ejemplo, dejan su vestido originario, porque ellos tienen puesto su vestido originario, ¿sí? Lo dejan porque no resisten la presión social de estar en Bucaramanga con su vestido originario, mientras que las mujeres no, por ejemplo. Y dejar el vestido en gran parte para esta comunidad es también ya de empezar a desarraigarse de lo que son, ¿sí?
Algunos de estos estudiantes hombres especialmente entonces dejan el vestuario, pero además ya tienen mucho contacto con las costumbres de la ciudad, ¿sí? Y algunos de ellos incluso deciden no regresar a su comunidad, ¿sí? Deciden no regresar a los territorios. Así que, pues ahí hay un impacto que uno podría decir es un impacto negativo, ¿sí? Y que para ello las universidades y en nuestro caso también necesitamos mucha más preparación para un trabajo etnoeducativo que evite eso, ¿no? Que evite que la cultura de estas comunidades indígenas que llegan a la universidad se pierda. Por el contrario, con las estudiantes mujeres, ¿no? Han resistido, como lo dije hace un momento, han resistido muy bien, conservan su vestuario, incluso están trabajando procesos de revitalización de su lengua. Algunas de ellas viajan y vuelven a su territorio, vuelven acá a Bucaramanga a seguir formándose, como lo dije hace un momento, una de ellas ya posgraduada, con un posgrado pues en uno de los campos de la economía y están liderando procesos en sus territorios, es decir, vuelven a su comunidad y lideran procesos en su territorio. Entonces, ahí hay una fortaleza significativa porque, pues, yo creo que el objetivo fundamental, especialmente para estas comunidades, y yo creo que es lo que hemos vivido tanto en el Cauca como en el Valle del Cauca y Nariño, es que muchos indígenas se forman en las universidades y regresan a sus territorios, a sus resguardos, a fortalecer muchos procesos de toda índole y creo que ese es como el ideal, ¿no? Acá ha pasado, empieza a ocurrir, como les digo, con las estudiantes mujeres, pero no pasa con los estudiantes hombres de la comunidad. Entonces, se dan las dos cosas, ¿no? Digamos, hay fortalezas, hay debilidades, pero yo sí creo que tenemos que pensar en las universidades mucho más en la etnoeducación para que no ocurra eso, para que la llegada de estudiantes de estas comunidades a las universidades no se convierta en un factor para que se pierda la diversidad cultural, ¿sí? Porque si no, pues ahí tendríamos una dificultad muy grande. Perfecto, Luis Fernando. Bueno, le doy la palabra a la profesora Beatriz Elena. Gracias, Andrés. Buenas tardes, profesor Luis Buenas Fernando. tardes. A propósito del trabajo que usted nos ha presentado y también como para dialogar un poco sobre lo que eso significa, de todas maneras, la universidad en sí misma, el concepto de universidad, pues es un concepto occidental y es un concepto Mm. que fragmenta el conocimiento, que ya per se no reconoce esas otras epistemologías, otras formas de acercarse al conocimiento, esas formas del saber, y más aún esas universidades contemporáneas, esa lógica de la universidad que es más cercana a esa mercantilización del conocimiento, a esos procesos de certificación, de usted tenga profesionales, sáquelos, déles un certificado de forma ágil, sigue siendo una atención para un trabajo como el que usted presenta, esa tensión entre acercar esas comunidades ancestrales con sus propias formas de conocer y saber y sentir y pensar el mundo y de todas maneras encasillarlos de alguna forma en ese proceso, en esa lógica de escribir en las disciplinas, fragmentar el conocimiento, el currículo y esas formas de saber que son occidentalizadas. Entonces es una tensión y es una tensión que pues que las universidades tendrán que resolver de alguna forma, que los estudios podrán mostrar, pero que seguramente esos procesos de aculturación, como lo decía el compañero, pues se van a dar porque están desarraigados de esos procesos, de esas lógicas del vivir y el sentir la tierra, por ejemplo, a propósito de las pedagogías de la tierra, que eso no es lo que ocurre necesariamente en las universidades. Hace más o menos un año y medio con otros compañeros, entre ellos Andrés, Claudia, que están aquí, tuvimos la oportunidad de trabajar con experiencia, tuvimos una experiencia, bueno, Claudia estuvo en Nariño, ¿no es cierto? Y Andrés estuvo en Cauca, y yo trabajé en Sibundoy, y precisamente con la comunidad Kamensá Villá, que es una comunidad hermana de los Inga, y que comparten, pues, incluso su cosmovisión y cómo se construyen también como comunidad y como pueblo. Y una de las tensiones que nos expresaban los taitas con los que conversábamos era que los chicos, los jóvenes entraban a las universidades, pero no estaban retornando a los pueblos. Estaban era ya buscando la manera de que esa certificación les permitiera mejorar sus condiciones económicas y entonces se iban a trabajar, a ganar dinero y no necesariamente a volver. Entonces el cabildo y la comunidad está en ese trabajo permanente. ¿Cómo volvemos otra vez a que realmente sea un deseo de volver a contribuir y seguir con esas raíces y esa cultura que es lo que los constituye y no terminar en una hibridación allí entre que estoy aquí, pero yo no soy indígena Kamensá Villá, pero sí soy, entonces
como que hay allí un desprendimiento muy fuerte que creo que le duele a los jóvenes cuando entran a la universidad por lo que tú decías, dejar incluso de usar eso que es para ellos tan poderoso como son sus trajes tradicionales porque son muy simbólicos, está cargado de sentido. Y dejar de usarlo, los uso, entonces traiciono a mi comunidad, me siento mal, pero quiero ingresar, quiero insertarme en esta nueva lógica. Creo que es una tensión permanente y compleja, bastante compleja. Muchas gracias, profe, por su trabajo. Sí, profesora Beatriz, muchas gracias por su comentario. Me hace recordar un diálogo que tuve precisamente con una de las personas que se graduó de la UIS y retornó al territorio. Y entonces se agrega una tensión más, ¿sí? No solo es la tensión de que estas personas se vayan a un territorio ajeno, ¿sí? Y bueno, se enfrenten a la universidad, sino que al regresar viví una tensión con sus propios, con la misma comunidad, porque empiezan a emerger también unos celos, ¿no? Y sobre todo ustedes saben que también por tradición cultural hay unos roles, hay unas tensiones de género, y en este caso quien retornaba no era un hombre, sino una mujer, ¿sí? Una mujer titulada, profesional, ¿sí? Y todo eso empezó a generar una tensión con el mismo resguardo. Entonces yo les comentaba a ellos, porque ella me comentaba preocupada de esa experiencia, porque ella me dijo, yo iba con todas las ganas de aportarle a mi territorio y parecía que el territorio me estaba expulsando, ¿sí? Por ser profesional, pero ante todo por ser una mujer profesional, ¿sí? Entonces yo le decía, mira, es que hay que hacer también un trabajo en los territorios, o sea, no solo es una atención de la universidad, sino también en los territorios hay que hacer un trabajo y ustedes tienen que liderar eso porque como caucano tuve digamos, he tenido la experiencia de conocer algunas experiencias significativas, por ejemplo, de los MISAC, donde ellos han preparado su territorio para recibir a aquel que vuelve, ¿sí? No para generarle una atención, sino para generarle un espacio, una ubicación a ese profesional que va a la universidad y vuelve al territorio. Si no hay esas condiciones, lo que va a ocurrir es que también, es decir, estas comunidades se profesionalizan, vuelven a sus territorios y el mismo territorio los termina expulsando. Entonces, eso es aún más grave, ¿no? Mi recomendación era que empezaran ese proceso de gestión, de adecuación del mismo territorio para que se reciba a estos nuevos profesionales de la comunidad. De hecho, yo recuerdo en la comunidad MISAC, vi que hasta el concepto de mayor fue un poco reformulado. Ustedes saben que pues el concepto de mayor como persona mayor líder, pues en algún momento se restringía a la edad, ¿no? Digamos, se era mayor por tener experiencia en edad, ¿no? Especialmente, pero lo reformularon porque ya ellos aceptaron que la edad pues no necesariamente implicaba experiencia, sino que también una persona joven que se había profesionalizado, tenía muchas experiencias y podía aportarle al territorio. Sí, esto pues es lo que he visto yo, por ejemplo, con comunidades como la MISAC en el Cauca, pero que en este caso, en este resguardo Inga, pues no ocurrió y ahí se generó una tensión muy fuerte y considero yo desafortunada porque si no hay esas condiciones, pues no les va a servir de nada la profesionalización. ¿Sí? Muchas gracias, profesora Beatriz, por su comentario. Bueno, por acá tenemos mensaje de felicitaciones de la profesora Mirella, felicitaciones al doctor Luis Fernando por su excelente trabajo, también de Roberto Carlos, felicitaciones, muy interesante la indagación de lo didáctico y lo pedagógico en lo intercultural, se da toda una posibilidad del decolonial en cuanto a los saberes ancestrales en su vínculo con lo académico. Por acá tenemos otra preguntita. ¿Se ha pensado realizar un estudio de literatura comparada o aplicación de una promoción de la literatura indígena? Sí, sí, bueno, no tanto de literatura indígena, pero sí se ha pensado en dos proyectos que son los que vamos precisamente a iniciar con el Cabildo Indígena Universitario de la UIS. Uno es apoyar procesos de revitalización de la lengua inga, porque como les decía hace un momento, en ese resguardo las comunidades, no todas las personas son bilingües
y eso pues constituye un riesgo de pérdida, ¿no? de la lengua inga. Entonces, se espera iniciar un proyecto especialmente con los niños de ese resguardo para revitalizar la lengua. Y lo otro, pensar en publicaciones académicas bilingües o, sí, o en varias lenguas que incluya la escritura de textos académicos en lengua inga, ¿sí? De hecho, ya tenemos algunos adelantos, ¿sí? Por ejemplo, comparando principios filosóficos de la cultura inga con principios filosóficos occidentales, y ya tenemos algunas traducciones, ¿sí? A lengua inga, porque yo creo que, pues ustedes bien saben que una lengua se fortalece en la medida que se haga presente, ¿no? En la medida eh, que la gente la conozca, ¿sí? La explore, la escriba, y entonces estamos iniciando pues ese proceso. Perfecto. Otra preguntita que tenemos por acá. ¿Qué tan viable es incluir como materia opcional la enseñanza de una lengua indígena de la región dentro del currículo universitario? ¿Viable? Es la pregunta, ¿qué tan viable? ¿Qué tan viable es? Ya, pues viable sí es porque nosotros lo propusimos y se aceptó inmediatamente, ¿sí? De hecho, bueno, el nombre de la asignatura que nosotros propusimos, la propusimos como electiva para la licenciatura en literatura y lengua castellana que tenemos en la UIS, pero finalmente quedó como una electiva abierta a todos los programas de la UIS, es decir, cualquier persona que esté cursando un pregrado en la universidad puede ver esta asignatura de lenguas nativas, y que en este caso, digamos, no es solo el conocimiento de la lengua, sino ante todo también el conocimiento de las culturas nativas del país, ¿sí? Y pues cuando hicimos la propuesta académica, inmediatamente el Consejo Académico y en general la institución lo aceptó, y se viene desarrollando la propuesta académica, ¿no? Eh, recuerdo que en la propuesta incluía como una característica es que se ofrecería una lengua o varias lenguas nativas dependiendo de la disponibilidad de profesores, ¿no? Para orientar también esa asignatura. Y por fortuna, pues contábamos con la presencia de esta comunidad inga y en la UIS, con una persona que ya se graduó precisamente de la licenciatura en español y literatura en ese entonces, que maneja muy bien la lengua inga. Entonces, pues por fortuna, ella ha sido la encargada de darle apertura a ese espacio académico. Em, yo creo que es un espacio que hay que lograr, ¿sí? Que hay que proponer, lograr, desarrollar. Al principio hubo algunos detractores, llamémoslo así, que decían, pero ¿cómo vamos a ofrecer una lengua indígena si no tenemos indígenas? ¿Sí? Y además eso como que ¿para qué sirve? Era la pregunta de algunas personas. Pero pues yo creo que existen los suficientes argumentos, ¿sí? En nuestro entorno pues de diversidad étnica y cultural, para que esta propuesta se aceptara, y en efecto se aceptó y se viene desarrollando. Perfecto. Y bueno, una última preguntita, ya pues también respetando tanto tu tiempo como el de las personas que nos están acompañando. Es primero un comentario y una pregunta. ¿Es necesario asociar lectura y escritura académica y transformación de sistemas de pensamiento? ¿El que vuelve con otra mirada, cambia la lógica de pensamiento? Pues lo que pasa es que, bueno, esa es una pregunta interesantísima, pero que tendría una respuesta que depende de la comunidad con la que se interactúe, ¿no? Es decir, uno se encuentra con comunidades. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la costa pacífica con la comunidad Sia, que hasta hace poco era totalmente ágrafa, y donde uno encontraba unas lógicas de pensamiento sí, muy distantes de las nuestras, eh, y donde uno diría, pues ahí el trabajo se puede volver mucho más complejo, ¿sí? En términos de estas lógicas de pensamiento, y de las dinámicas de lectura y escritura.
pero con esta comunidad inga, pues ellos ya tienen un contacto con nuestras lógicas occidentales, lo han tenido, digamos, desde, desde su formación básica escolar. Entonces, entre comillas, llamémoslo así, están muy occidentalizados, ya tienen unas lógicas pues del pensamiento occidental en muchos aspectos, incluso pues hasta en su ideología, en sus creencias religiosas, ¿sí? En sus posiciones políticas. Y creo que este contacto con una alteridad tan distinta como puede ser el traslado desde el resguardo hasta Bucaramanga ha servido es para que también se encuentren a sí mismos, para que empiecen a pensarse en sí mismos, o sea, para que intenten recuperar, ¿sí? Muchas cosas que tal vez se habían perdido, ¿sí? Entre ellas incluso la misma lengua. O sea, eso lo hemos reflexionado con el grupo de estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, cómo ellos tal vez no le estaban dando trascendencia a su lengua, sí, a la lengua inga. Y algunos de ellos, a partir del contacto que tuvieron pues en la UIS, con la alteridad, empezaron a darse cuenta de la importancia de recuperar su lengua y de recuperar pues digamos, otros elementos de su cultura. Entonces, pues yo creo que, porque a veces cuando nosotros pensamos el asunto indígena en Colombia, tenemos la tendencia, el término indígena nos lleva a esa generalización que puede resultar muy riesgosa, ¿no? Incluso para pensar la interculturalidad en nuestro país, porque ustedes bien saben que el hecho de que una comunidad, ¿sí? Tenga una lengua, pues eso obedece a un mundo cultural totalmente distinto y por lo tanto entre una comunidad y otra pues hay unas diferencias grandísimas, ¿sí? Entonces, digamos que, como lo dije hace un momento, la respuesta es relativa porque dependería de las características de cada comunidad, ¿no? Yo creo que cada grupo indígena que tenemos en Colombia es un universo cultural distinto, ¿sí? Perfecto, Luis Fernando. Bueno, yo quiero expresarte un fraternal saludo. Muchas gracias de verdad por tu presentación. Le doy la palabra a Claudia, que creo que tiene algo que decirnos, porque veo tu manita levantada por allí, Claudia. Sí, Ah, muchísimas gracias. Espérenme que no me quiere coger la cámara. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por la presentación. Definitivamente dejas a uno un panorama complejo de lo que tiene que ver con la interculturalidad y complejo del lugar que tenemos como maestros. Hay muchos autores que hacen una crítica a la literacia académica porque asumen que está dentro del discurso de la transparencia. Es decir, se pululan discursos acerca de que la redacción en la académica o la literacia académica es clara, precisa, concreta, que tiene términos claros, que no hay ambigüedad, que es objetiva, que es entendible. Y esta es una mirada hegemónica también de la escritura. ¿Cómo está relacionada esa mirada con la identidad de la comunidad indígena en la cual trabajaste? ¿Por qué pensar en los textos indígenas o por qué el peso de los textos indígenas? Incluso tú estabas diciendo el peso de los textos académicos, tú estabas diciendo al final que la idea es que escriban textos académicos en su lengua. Y la pregunta es, ¿por qué no pensar en otros sistemas de significación que están más cercanos a la cultura? Porque pensar que escribo desde la literacia académica implica dejar de lado otras formas que ellos tienen. Por lo menos en la Universidad Javeriana de Bogotá, en la maestría de estudios culturales, Hanaka Kamenjoy, el pintor lo que hace es escribir su tesis dentro del marco de estos estudios culturales y él como indígena, porque su posición, y él dice, mi lugar de enunciación es ser indígena, pero escribe de una manera que uno podría decir que no tiene nada que ver con un registro de lengua propio de los textos académicos que han sido connotados como con esa idea de literacia académica. Inclusive escribe a veces en primera, en segunda persona, organiza el texto de una manera totalmente, o sea, es subversivo. Entonces, claro, a veces pienso que esa mirada de estos géneros propios de la escritura universitaria también es una mirada occidentalizante, una mirada hegemónica, una mirada que uno intenta imperar porque uno está dentro de esa cultura. Entonces, yo no sé cómo has o qué me podrías decir o cómo si lo has pensado y lo has reevaluado, porque uno cuando empieza a mirar esto entra como una crítica interna también
uno entra, y mucho más si estás diciendo que estás asumiendo a Catherine Walls, que es una de las personas que lidera de los estudios culturales, lo que tiene que ver con el trabajo de interculturalidad. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Sí, gracias, Claudia, por tu comentario. Sí, yo creo que ahí digamos, para resolver tu inquietud y la postura que hemos adoptado nosotros, la clave está en el diálogo y en el reconocimiento del otro, ¿no? Es, digamos, o sea, ellos entienden y creo que hemos empezado a entender todos en la universidad que la concepción de lectura y escritura hay que ampliarla. ¿Sí? Para poder reconocer en este caso, por ejemplo, las prácticas culturales de estas comunidades. O sea, me refiero, por ejemplo, a la capacidad de expresión que tienen específicamente este grupo, por ejemplo, con el tejido, ¿no? Y que también eso ha sido ancestral con las comunidades indígenas, la capacidad de expresión que hay a través del tejido. Entonces, en la universidad se ha empezado a reconocer que a través del tejido hay un potencial de expresión, de significación, ¿no? De reflexión sobre el mundo, o sea, se reconoce eso, pero también como diálogo, pues ellos tienen que entender que, digamos, que hay una cultura académica, unas culturas que, donde hay unas exigencias también de orden, hay unas tradiciones, ¿no? Entonces, pues ahí se vive una tensión, pero también hay un reconocimiento. Y ahí nos hemos basado especialmente en la postura de Paulo Freire, ¿sí? Yo quisiera leer un fragmento que ha sido clave para orientar toda esta postura en su libro Cartas a quien pretende enseñar, ¿no es cierto? Hay un fragmento muy interesante donde dice Freire, dice pues que, bueno, él se refiere especialmente a los niños, pero yo creo que esto se amplía pues en general y sobre todo este contacto de culturas, dice que se destaque lo siguiente en los procesos de enseñanza de la lectura y de la escritura y del lenguaje. Dice que su lenguaje es tan rico, reconocer que su lenguaje es tan rico y tan bonito como el de los que hablan el modelo culto, razón por la cual no tienen por qué avergonzarse de cómo hablan. ¿Sí? Que esto aplicaría precisamente, yo creo que lo hemos llevado a esta comunidad, ¿no? Digamos, a que ellos reconozcan que todo su legado cultural, incluida su lengua, incluidas sus expresiones, son fundamentales, ¿sí? Dice que aún así es fundamental que aprendan la sintaxis y la prosodia dominante para que disminuyan sus ventajas en la lucha por la vida, ganen un instrumento fundamental para la lucha necesaria contra las injusticias y las discriminaciones de las que son blanco. A mí me parece esto muy interesante porque es una postura muy dialógica, ¿no? O sea, reconocemos que todo ese legado es trascendental para nosotros, que es un legado que puede lograr mucha aceptación y que tiene que lograr esa aceptación para la construcción de conocimiento académico en nuestras universidades, pero que también ellos tienen que conocer esas lógicas, ¿no? Digamos, esas tradiciones nuestras en la academia y tienen que conocer también digamos, esas exigencias de nuestras culturas académicas. Yo creo que pues no se trata de, eh, eh, como de transformar, ¿no? Digamos, todo repentinamente, sino más bien de generar ese diálogo permanente al que tenemos que abrirnos nosotros definitivamente en la universidad, ¿sí? O sea, en algún momento creo que tendríamos que aceptar incluso trabajos de grado, pues con unas estructuras diferentes, ¿no? Incluso, pero que en la actualidad todavía no ocurre, ¿sí? Al menos pues ya empezamos ese proceso. Muchísimas gracias. Sí, bueno, pues creo que vamos como terminando, estimado Luis Fernando. Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por, pues, por tu disposición. Definitivamente fue muy edificante.